Yo les Profe, me fue había bien en el quiz. pedido, yo les había pedido que leyeran, Profe, señora. ¿y al fin no nos dan las notas del quiz o cómo? Ay, yo se las envié. Sí, profe. Espere, entonces espere, de una vez salimos de ese problema. Pero yo ya entré, Y ya la pudo eh, ver. y ya aparece la nota. Ah, sí, ¿Ah, ve. sí? Y a Entonces mí me apareció un ya cuatro entramos. cuatro más chévere. 4-4 más chévere, pues tenía que aparecerle un 5, pero bueno. Profe, yo no puedo entrar a la clase anterior. Mario, yo te dije qué es lo que tenemos que hacer. No, pues para el quiz, no, yo tengo preparado todo para hoy, pero el Ah, quiz, perfecto, entonces la nota del quiz la recupera participando hoy. No, perfecto. Carolina, no es desde, sí, es desde la clase anterior, desde la de la Agenda Colombia y la Agenda 2030. Sí, desde esa clase empieza el parcial. Bueno, yo les había enviado una lectura muy cortita de 14 paginitas para que, y con unas preguntas orientadoras para que habláramos hoy de este tema de los retos de la ciudadanía global y de la crisis de la ciudadanía global y demás, porque este es un tema, es una temática que está muy de moda ahorita, porque ya no solamente nos consideramos, o la gente ya no se considera ciudadana de un solo país, sino que ya empieza a considerarse como ciudadano global, como ciudadano del mundo. Y esa noción de ciudadano del mundo pues trae unos cambios a lo que siempre hemos entendido por ciudadanía. ¿Cómo va a ser el tema para participar en el debate? Van levantando la mano en el chat y yo les doy la palabra. El que quiera participar y por alguna razón no tenga micrófono, pues escribe y lo vamos leyendo y vamos incorporando su participación a, a la clase. Pero pues la idea es que los que más puedan, porque tienen micrófono y pueden hablar, lo hagan. Entonces, eso sí, muy conciso, muy corto para que le podamos dar la palabra a todos, ya que somos bastantes y yo también tengo que ir participando, irme metiendo ahí en el debate. Entonces, pues la idea es empezar con eso. ¿Qué entendemos por ciudadanía? ¿Cuál es la noción que tenemos de ciudadanía? ¿Compartimos el concepto, la noción de ciudadanía que tiene la autora del texto? ¿O por el contrario tenemos otra diferente? ¿Cómo es esto? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué se entiende por ciudadano? ¿Soy ciudadano solamente entonces cuando cumplo los 18 años y puedo ejercer derechos políticos? ¿O soy ciudadano mucho antes de eso? ¿Quién quiere empezar? Juan Carlos. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Profe, pues en el texto la autora dice que es muy difícil dar un concepto de ciudadanía. Por lo mismo que usted decía, profe, porque eh, estamos evolucionando en esto de la globalización, en cuestiones culturales, políticas, sociales. Entonces el concepto de ciudadanía a través de la historia ha ido evolucionando, ¿no? Y pues yo me quedaría con la concepción de que somos ciudadanos del mundo en cuanto a que ya se como que se quitan esas fronteras y, y llega como esa hibridación cultural, ¿no? Ya somos ciudades cosmopolitas o ciudadanos cosmopolitas. Entonces no se podría hablar de una ciudadanía como tal, aunque la definición es que pertenecer a un territorio y gozar de ciertos derechos y deberes, ¿no? Y que estamos regidos por un Estado que vela por eso. Pero entonces es muy difícil definirla, ¿no, profe? Claro, es que en estos tiempos de la globalización donde todo va tan rápido, donde todo evoluciona tan rápido, yo no me puedo considerar a mí misma ciudadana de un solo lugar, sí, o nativa de un solo lugar, porque pues, realmente estoy formada o estoy hecha de cada lugar en donde he estado, cada lugar en donde he vivido, cada lugar del que he visitado, culturalmente me ha aportado un poco para ejercer mis derechos y mis deberes. Sebastián, Profe, ¿me escuchan? sí te escuchamos bien. Ah, vale, perfecto. Profe, pues digamos que yo comparto un poco lo que dice Juanca, pero digamos que algo que sí me pareció muy interesante era la cuestión, porque claro, pues decimos que como una versión más de que somos del mundo, o sea, como ciudadanos del mundo, pero el rol que tiene el extranjero en la ciudad o el rol que tiene la persona extranjera en los comportamientos de la sociedad es como que es muy diferente a los, por así decirlo, a los originarios, en el sentido que, digamos, el problema
con las migraciones, pues digamos que ha sido algo histórico que ha modificado totalmente la cultura y la ciudad de un lugar, ya sea migraciones, pues, digamos, a la fuerza o migraciones por contextos geográficos que se han dado, digamos que eso modifica mucho. Digamos, algo que yo veía en la lectura que señalaba ella o algo a lo que yo hacía alusión con la lectura, era que siempre al extranjero no se le considera que tenga los mismos derechos o que tenga las mismas capacidades para desarrollarse dentro de un estado, o sea, o dentro de un lugar del cual no es originario. Entonces yo creo que ahí se abriría una problemática porque si bien Exacto. uno podría decir, claro, somos ciudadanos del mundo, hay una correspondencia porque compartimos hay algunas cosas muy fundamentales, en el momento práctico se le van a negar ciertos derechos. Y quería llamar dos ejemplos. El primero era uno que yo siempre recordaba, que era el papel de los griegos. En los griegos, digamos que el extranjero era bien recibido, pero se tenía claro que no tenía ninguna participación política, porque no hacía parte de su cultura, por así decirlo. Y eso uno lo entiende en un segundo momento, un segundo ejemplo en los procesos migratorios, tan solo ahorita analizando el proceso migratorio, digamos, de Colombia que ahorita tiene con los venezolanos, que de pronto ha sido muy caótico en el sentido que Colombia no había atravesado por un proceso así, o sea, últimamente, digamos que en muchos países esto ya se ha dado con bastante frecuencia. Que tradicionalmente Colombia era el que migraba, no el que recibía la migración. Claro, exacto. Uno siempre oye el chiste que en cualquier parte del mundo hay un colombiano. Que no es un chiste, Y es una realidad. no, pero uno lo oye a modo chiste, uno lo oye a modo chiste que el que está revendiendo, que el ingenioso, el que se inventa un trabajo, etcétera, etcétera. Y digamos que Colombia no había sentido un proceso de tener que recibir una población, digamos, como ha pasado ahorita con el caso de los venezolanos, y uno ahí, digamos, ahí, independientemente, uno no puede decir que todos son buenos, tampoco uno podría generalizar que todos son malos, pero es cuando uno nota el inconveniente que hay tanto a nivel político como a nivel de nuestra misma concepción social de ciudadano y de representación de cuáles son los colombianos. Exactamente. El tema del migrante o el tema del extranjero también se convierte en un debate interesante para entendernos o para entender qué es un ciudadano, qué entiende cada nación como sus ciudadanos. Mario. Bueno, profe, yo cuando comencé la lectura, sí, digamos, se me hizo muy, pues evoqué mucho lo que decía en algún momento cuando leí Aristóteles, ¿sí? La política. Cuando él hablaba, Aristóteles habla, digamos, que no existe, digamos, un ciudadano como tal hasta que no cumple la mayoría de edad, ¿no? Esa mayoría de edad lo que le da a ese ciudadano es como la potestad de poder decidir sobre los demás, de poder tener cargos en la, digamos, no sé, en la política, que de alguna manera eh, influyan en la sociedad en la que viven. Entonces yo me ponía a pensar y luego después más adelante la misma lectura me decía como, o sea que entonces las personas que no cumplen 18 años no son ciudadanos. Pero luego después la lectura nos dice como, bueno, los ciudadanos tenemos que entenderlos como esas personas que dentro de, digamos, dentro de un marco político, son esas personas que tienen de alguna manera unos deberes, ¿cierto? Y unos derechos que si nosotros los miramos a fondo, son derechos y deberes que tenemos recién nacemos. Entonces, entraba, digamos, como en ese debate en que, qué se necesita entonces para ser ciudadano, ¿no? O sea, cuál es esa condición de la que realmente nosotros podemos ser llamados ciudadanos y no simplemente por tener, digamos, la mayoría de edad. Ahora, digamos, Exacto. un compañero lo decía, ¿no? No importa no importa el momento, bueno, no importa el lugar en donde, en donde se nazca, ¿no? Lo importante es que somos ciudadanos y en este momento somos ciudadanos en un contexto tan global que en muchas ocasiones hacemos cosas que puede que estén pasando en otro momento, ¿cierto? En otro espacio geográfico, pero aún así estamos haciéndolo de la manera, digamos, que nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, llegaba como a ese punto, ¿no? De que, o sea, ser ciudadano, entonces, ¿qué es? Ser ciudadano simplemente es como un título, ahí lo decía, ¿no? ¿No?
¿Ser ciudadano es un título o ser ciudadano es simplemente un pensamiento o qué nos hace a nosotros ser realmente ciudadanos? Exactamente, yo también tengo ese debate de, bueno, si yo soy ciudadano hasta que cumplo los 18 años, entonces antes de los 18 años, ¿qué soy? ¿Un ente? ¿Qué soy? ¿Cómo me ve el mundo? Daniela, habías levantado la mano, ¿vas a opinar ahorita o haces la pausa para la próxima ronda? Daniela Nieto. No, profe, ya es que iba a hablar también de, pues algo relacionado con lo de la minoría de edad, ¿no? Porque si se supone bueno, que somos ciudadanos después de cumplir esa edad, entonces, eh, si se supone que hay derechos y deberes y eso también nos arraiga al territorio y nos hace tener un vínculo y por tanto ser ciudadanos. Eso se va creando, digamos que con el tiempo en un niño. Entonces, ¿a partir de qué momento? O sea, simplemente porque se cumplen los 18 años se comienza a ser ciudadano, porque se comienzan a tener responsabilidades o derechos, no sé, es que, o deberes, perdón. Pero pues es que ya habían hablado mucho de eso, entonces no quería hablar más. Es el debate clásico, sí. Carolina. Profe, buenas noches y a Buenas todos noches. los compañeros, buenas noches. Bueno, sí, con relación al tema con el que abrió el debate el compañero, que si bien es cierto, o sea, es muy confusa la definición, o no confusa, sino que es como difícil hacer una definición del tema. Varios de los autores sí coinciden en que es como la capacidad que tienen de ostentar los derechos y los deberes, ¿no? Em, en cuanto a lo que mencionaba el compañero también de, de lo de la mayoría de edad, pues sí, yo también tenía como, le genera a uno en ese momento de la lectura como un interrogante, bueno, y entonces que si se supone que o sea, que se es persona desde el momento en que respira, en que nace, y desde que nace tiene un registro civil, después tienen una tarjeta de identidad, que de hecho el número de la tarjeta de identidad de los niños ahora va a ser el mismo número. Entonces, desde los 18 años hacia atrás, ¿qué se es? Es el Ese clásico era como debate, es el clásico, como el aporte que quería hacer hasta ahora el momento, profe. es la clásica inquietud que tenemos todos antes de los 18 años. ¿Qué? Luis Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en cuanto, bueno, ese debate, pues sí, es muy largo porque, digamos, se dice en la Constitución y se establece en el artículo 44 de la Constitución acerca de esto. Y creo que la misma lectura también lo expresa, que cuáles son como los deberes y los derechos que tiene un ciudadano y en qué podría participar y, bueno, en fin, lo que generalmente atribuye la Constitución y lo que atribuye la ley. Pero bueno, yo no me iba a meter tanto por ese lado porque, digamos, es un conflicto, digamos, de pensamientos, porque, digamos, mi pensamiento es que, digamos, un niño hace parte de la ciudadanía y hace parte de la población, pero digamos que cuando ellos cumplen mayoría de edad, pues ya adquieren ciertos deberes y cierta responsabilidad jurídica y dentro de una nación o un estado. Bueno, adicional a eso, pues yo también quería hablar algo sobre lo que, digamos, lo de las migraciones. Estábamos mirando que estaba leyendo mucho sobre esa parte de que en la parte étnica y cultural, digamos, lo que pasa generalmente en Europa, estamos viendo que en muchas personas que pertenecen a varias culturas árabes o judías o todo esto se desplaza mucho a Europa y pues ellos generalmente atribuyen que ellos necesitan una doble nacionalidad para poder estar o poder establecerse en esos territorios. Pero digamos que muchas veces por sus etnias o por sus culturas no los aceptan o muchas veces les rechazan las solicitudes para poder establecer una doble nacionalidad, por así decirlo.
y son rechazados muchas veces por la sociedad, ya sea por la forma de pensar o por la forma de, o por su tipo de etnia o cultura que llevan dentro de su país natal. Gracias, Luis Felipe. Diana. Buenas noches. Bueno, respecto de la ciudadanía, como lo habla el autor, lo que nos dice es que pues, es muy difícil definirlo, como ya lo han dicho mis compañeros, porque existe un escenario global realmente dinámico en donde se vinculan a los individuos, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos a un nuevo sistema de regulación, digámoslo como, pues no sé, el marco regulatorio que manejan las cortes internacionales, la Comisión Interamericana, etcétera. Pero estaba leyendo por otra parte también, hay una crítica muy interesante respecto de la globalización y el ejercicio de la ciudadanía en el contexto de la globalización, que dice que se considera que la misma ha quedado relegada a la limitación de ejercer el derecho al voto y realmente no hay como una participación activa de la ciudadanía y la participación ahora está centrada en el comercio y en el consumo. Exactamente. Hemos pasado de los derechos civiles a los derechos económicos, pero hemos descuidado algo muy importante y es lo relacionado a la última pregunta que la vamos a debatir más adelante. Michael. Buenas noches. Buenas noches. Con base pues a la pregunta del ciudadano y pues a las dudas pues que hay ahí sobre el tema de que si somos ciudadanos antes de los 18 o después de los 18, yo quisiera hacer como una interpelación sobre el tema. Es decir que un joven antes de los 18, no es que no sea un ciudadano, ¿sí? Sí es un ciudadano, pero como tal no tiene perfeccionado todavía sus derechos para poder perfeccionar su capacidad de ciudadano. Es lo que sucede. A mi concepto, en el artículo 40 de la Constitución Política nos dice que quiénes son los ciudadanos, ¿sí? Que son los muchachos a partir de los 18 años. Para mí yo lo asemejo como una propiedad cuando tiene una limitación de dominio. Que hagamos cuenta que es como una herenciación donde a usted le ponen un requisito para poder ser heredero, en el cual le dicen, usted tiene que ser heredero cuando cumpla los 18 años. ¿Qué es lo que sucede? En ese momento usted adquiere sus capacidades jurídicas plenamente. En este sentido, su merced ya puede cumplir plenamente y hacer valer el dominio completo de estos bienes. Eso es a lo que yo me quiero referir, puesto que cuando somos menores de edad, o bueno, no hemos cumplido los 18 años, no es que no conozcamos, no es que no tengamos razón de lo que está sucediendo. Lo que sucede es que no tenemos todavía ese pequeño requisito que nos falta para poder perfeccionar la ciudadanía, no es más. Gracias, Michael. Andrea Muñoz, habías levantado la mano, que ¿quieres intervenir? No, sí, ya, es que me tocó conectarme por el otro computador. Vale, te escuchamos. Bueno, yo lo que leí es que, pues, claro que hay una transformación histórica desde el ciudadano como tal, el que se concibe en la Constitución política hasta el cosmopolita, que es el que trata al final de la lectura. Pero básicamente lo que da a entender es que el ciudadano es considerado cuando es un sujeto de derecho político, es decir, cuando él puede ejercer su derecho a la política, ser elegido, elegir, ¿sí? Representar. Y antes de eso, pues, en esa limitante, pues no sería un ciudadano como tal para esa definición como un ser de derecho político. Pero más adelante dice que hay una ciudadanía democrática donde no solamente es sujeto político, sino que también es sujeto social y sujeto civil. O sea, también tiene otros derechos y otros deberes, pero que no necesariamente tienen que estar relacionados con la parte política. Entonces, digamos que aquí la Constitución política, porque estamos sobre el Estado-Nación, es más, ese margen de división de los 18 años es para ejercer ese pleno derecho político del voto, y por eso hace esa diferencia. Gracias, Andrea.
Elizabeth, habías levantado la mano, ¿tú también quieres participar en este momento o pasas para la siguiente ronda? Pues digamos que ya dijeron varias cosas de las que iba a decir, pero entonces lo único que voy a agregar, ya después hago otra intervención mejor, es que el tema de lo del ciudadano del mundo, en la lectura hablaban que hay pues efectivamente una interacción de actividades económicas, políticas, sociales, etcétera, pero entonces el problema en sí en la ciudadanía del mundo no es el extranjero, sino el extranjero pobre. Entonces, eso es lo que limita, porque en general, si el extranjero tiene dinero, tiene las puertas abiertas para ciudadanía y para hacer un montón de cosas. Entonces, iba a articularlo con lo que dijeron un poco antes de la ciudadanía del mundo, pero pues ya dijeron la mayoría. Entonces, solamente agrego eso por ahora. Gracias. Miguel Ángel. Sí, hola. Hola. Bueno, yo voy a hablar rápido para pasar a la siguiente pregunta. Creo que ya también dijeron como todo, pero yo opino que, digamos, el ciudadano no es solo aquel que tiene, digamos, la facultad de hacer una participación política, porque, por ejemplo, bueno, el autor dice, la ciudadanía es aquel estatus que habilita al ciudadano al ejercicio de los deberes y los derechos políticos en determinado estado, ¿cierto? Pero entonces, más adelante nos va a decir como que sí es de esta forma, pero que tiene unas limitaciones, digamos, por falta de madurez, que es lo que todo el mundo ha dicho que es de los 18 años, pero digamos que también nombra que los presos, las personas que, digamos, están limitadas de libertad o el ciudadano que se encuentra, digamos, en estado de demencia, también hace parte de una ciudadanía, y digamos que no es un actor activo dentro de elecciones pues, electorales, votaciones, ¿sí? Porque pues está, digamos, limitado por actos impunes, que dice también que se puede ser suspendida, digamos, ese derecho a la ciudadanía por una conducta punible, ¿cierto? Entonces, digamos que el ciudadano no solo se debe reconocer solo por su derecho al voto y una participación política activa, sino un ciudadano ya es ciudadano porque es un derecho natural, ¿no? Entonces eso era más o menos. Listo. Vamos a dejar a Laura, Andrea y Edna para la siguiente ronda. Son los primeros a hablar en la siguiente ronda de la siguiente pregunta para que yo también pueda hacer mi intervención. ¿Listo? Entonces ya saben, Laura, Andrea y Edna, que son los siguientes. Y Lina, que acaba de levantar la mano acá. Bueno, Mario y Lina, que acaba de decir por el chat que quiere participar. Todo lo que ustedes han dicho es verdad. O sea, todo lo que ustedes han dicho está más que claro. La ciudadanía es entendida por los expertos, por los filósofos, por los políticos, desde hace mucho tiempo como la condición de pertenencia y participación en la politeia o en la polis, donde se integran todos los miembros de una sociedad. De ahí que pues entonces el estatus de ciudadano le sea otorgado a aquella persona que pueda cumplir sus deberes y exigir sus derechos en un determinado estado nacional. Hay estados nacionales donde para ser ciudadano, para poder exigir esos derechos y cumplir esos deberes se necesita tener la mayoría de edad. En algunos, como nuestro estado, es a los 18 años, en otros, como Estados Unidos, es a los 21 años. En todas las constituciones, en casi todas las constituciones modernas del mundo, porque estuve haciendo una revisión bastante interesante y bastante profunda, se considera que son ciudadanos aquellas personas que pueden cumplir, como lo decía Andrea, los derechos políticos y se dejan de lado otro tipo de derechos. Y recogiendo algunas de esas constituciones que revisé, como la de Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Argentina y Brasil, algunos de los derechos que tienen los ciudadanos en estas democracias modernas son los mismos derechos que están consagrados en nuestra constitución política, el de elegir y ser elegido, el de poder tomar parte en elecciones y en procesos electorales, en el de poder ser elegidos para laborar en instituciones públicas de libre nombramiento y remoción, en el de revocar el mandato de nuestros líderes, y aquí quizá el que nos puede llevar a hablar de otros derechos, no solamente de tipo político, el de construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas y sociales. Ya aquí se empieza a hablar de agrupaciones sociales, ya aquí empezamos a hablar de otros temas más allá de los derechos políticos. Una lucha que yo siempre tengo y que siempre he venido dando en torno a esta concepción de ciudadano como tal es, bueno, listo, se dice que uno es ciudadano en tanto que tiene 18 años, es mayor de edad y puede ejercer sus derechos políticos.
Pero, ¿qué pasa cuando uno es ciudadano en tanto que antes de los 18 años, en tanto que los derechos sociales? Uno también tiene unos ciertos derechos sociales o derechos colectivos de cuarta y quinta generación según los derechos humanos, según la Organización de las Naciones Unidas, como el derecho y el deber de cuidar el medio ambiente, el derecho y el deber de tener una conexión a internet estable que me permita acceder a todos los temas de la globalización, etcétera, etcétera. Entonces, ya la misma globalización nos va llevando a que podamos ejercer los derechos mucho antes de tener la mayoría de edad y ejercer esos derechos políticos de los que siempre y tradicionalmente nos han hablado las democracias modernas, porque es que el concepto como tal de ciudadanía ha variado muchísimo. Ha variado en tanto que en la antigua Grecia y en la antigua Roma solamente eran ciudadanos aquellos que o eran de la élite o eran del clero, es decir, aquellos que tenían una capacidad económica suficiente o eran de la iglesia, porque eran quienes manejaban los destinos de las sociedades. Comerciantes, campesinos, ciudadanos de a pie, esclavos y extranjeros no eran considerados ciudadanos. Igual pasaba en la Edad Media, donde solo eran ciudadanos los llamados señores feudales y los miembros del clero. En la Edad Media, también teniendo presente que en la Edad Media era la iglesia quien dominaba todos los aspectos de la vida política, económica, social, cultural y demás de toda la sociedad. Ya cuando estalla la Revolución Francesa, cuando se da la Edad Moderna y se promulgan los derechos del hombre y del ciudadano, este carácter de ciudadanía adquiere un concepto universal, adquiere un concepto de lo que muchos ya mencionaban, la ciudadanía cosmopolita, la ciudadanía global. Pero pues esos conceptos también son un poco revolucionarios, un poco modernos, no todo el mundo entiende muy bien eso, o qué implicaciones tiene el hecho de ser un ciudadano cosmopolita, un ciudadano global. Y pues yo quiero que lo vean en este pequeño video que nos va a llevar a abrir el debate de la segunda pregunta. ¿Cómo la globalización ha cambiado o ha modificado el concepto de ciudadano? Bully Magnets y SM presentan. Nuestros amigos han conocido las implicaciones de vivir en un entorno social, los derechos y obligaciones que tienen al vivir en una sociedad, así como la forma en que nos organizamos en democracia. Sin embargo, cuando pensamos en ciudadanía parece que eso solo incluye nuestra participación en nuestro entorno. No obstante, es importante pensar que las acciones de todas las personas tienen consecuencia a nivel planetario. ¡Planetario! Y es que en nuestro entorno es fácil reconocer nuestras diferencias como individuos y como grupos. Ahora imaginen eso en cada región, país o rincón del mundo y reconoceremos qué tan distintos somos como individuos y como sociedades en todo el planeta. Cuando reconocemos nuestras diferencias, es fácil encontrar motivos para generar conflictos, pero es aún más fácil encontrar una oportunidad para reforzar los elementos que nos unen a todos como una sola humanidad. Y al entendernos como humanidad y ciudadanos de un mismo mundo, podemos entender problemas que nos afectan como individuos, como regiones, como países, e incluso detectar problemas que nos afectan de manera global. Aquí no hay trabajo. Todas las empresas se fueron a otro país. Y ya no hay recursos. El río se secó y talamos todos los árboles. Yo iba a documentar todo este desastre, pero aquí no hay medios de comunicación. Se supone que todos tenemos derecho a la información. Y es que asuntos como la movilización de trabajos, la escasez de recursos, la discriminación de minorías y muchos otros problemas atacan al respeto de los derechos humanos, que se consideran universales. Todo esto significa que la ciudadanía global implica una lucha colectiva por cosas que consideramos comunes como humanidad. Y aunque la idea es bastante simple, llevarla a la práctica es un proceso bastante complejo. La ciudadanía global implica también a los gobiernos, instituciones civiles y empresas de todo tipo. Ellos pueden buscar alcanzar sus metas para su propio beneficio, pero no necesariamente son comunes al bienestar de todos. Haré valer la autoridad en mi país, aunque tenga que limitar las libertades de mis ciudadanos. Yo vendo los mejores accesorios para hacer deporte del mundo, aunque son niños quienes los fabrican. Pues yo no pienso trabajar con ninguno de ustedes dos. Solo están creando problemas mayores.
Así es como el poder de cada individuo se refleja ejerciendo presión en las instituciones o grupos que lo rodean, ya sea participando activamente o alejándose completamente de ellos. En ese sentido, los gobiernos del mundo también se afilian o separan de tratados y declaraciones internacionales donde tengan puntos en común con otras naciones. De esa manera se crea también un sistema de justicia internacional donde se establece una manera de actuar común. De tal manera, organismos como la ONU, la Corte Internacional y la Convención Internacional de Derechos Humanos son los encargados de crear estas reglas y ser garantes de su cumplimiento. Las naciones pueden suscribirse a declaraciones o tratados internacionales. La diferencia de cada uno es el nivel de responsabilidad que adquiere ese gobierno al suscribirse. Yo suscribí a mi país a la Declaración de Defensa de los Derechos Humanos, por lo que puedo decir que defiendo esa causa, pero no necesariamente debo respetarla en las leyes de mi país. Por eso mismo, las declaraciones son solo un discurso moral y un primer paso para acercarse a las leyes internacionales. Por otro lado, suscribirse a un tratado internacional sí implica establecer leyes y responsabilidades. También suscribí a mi país al Tratado sobre Control de Emisiones Contaminantes, porque seré un dictador megalómano, pero aquí en Curvisovia no vamos a apoyar la contaminación del aire. La ciudadanía global nos incluye a todos, individuos, grupos, gobiernos e instituciones, y tiene como objetivo crear una sola identidad moral y jurídica planetaria, equitativa y justa, donde todos podamos ayudar. La ciudadanía global llega como la suma de muchos elementos humanos que inician como nosotros al ser individuos, luego al desarrollarnos como miembros de la sociedad a la que pertenecemos y donde a la vez obtenemos derechos y responsabilidades. Como el respeto a los derechos humanos que todos tenemos. También la sana convivencia, mantener los espacios limpios y proteger la paz. Así como el respeto a la diversidad y las diferencias que todos tenemos. Ese desarrollo como individuos nos permite ser conscientes de nuestro entorno y crear participación ciudadana y también política para solucionar problemas comunes que van desde tu familia, tu calle, tu ciudad, tu país y hasta llegar a todo el mundo. Por eso hemos preparado este video y toda una lista de reproducción sobre estos temas. Seguro te ayudará a conocer cómo los seres humanos convivimos, participamos, nos organizamos y vivimos en una sociedad local a la vez que global. Estos videos son una participación especial de SM con Bully Magnets. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos! Entonces el video nos lleva a abrir el debate a la siguiente pregunta, que me gustaría empezar con Laura, que había pedido la palabra en la ronda anterior, y después vamos con Andrea, con Edna y con Lina en ese orden. Entonces, Laura, ¿cómo crees tú que ha evolucionado el concepto de ciudadanía en la globalización? ¿Sí? ¿O cómo la globalización nos ha llevado a cambiar la noción de ciudadanía que tenemos? Hola, profe. Hola. No te escucho, yo no te escucho, no sé si los demás te escuchan. No se escucha. Laura, no te escuchamos. Laura. Laura, si quieres, habla por el chat, escribe por el chat para que te podamos escuchar, porque yo no te escucho y tus compañeros tampoco. Aquí había una Andrea que dice Andrea por el chat. ¿Eres la misma Andrea que habló hace un rato o eres otra Andrea? Soy la misma. La misma, entonces ya participaste. Da 2 toques para saber si estás con nosotros. Edna, entonces Edna Gutiérrez había pedido la palabra. Te escuchamos, Edna. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, entonces yo considero que efectivamente la ciudadanía ha tenido una evolución bastante grande, toda vez que el aspecto de ciudadano se dio inicialmente por un tema de impartir democracia, pero hoy por hoy ya no es un tema de democracia, sino de asignar como tal unos derechos y unas responsabilidades que cada individuo debe tener con el medio. Y cuando me refiero al medio, es con la interacción que hay a nivel mundial
para temas de tratados de libre comercio, el desarrollo de las tecnologías de la información, temas económicos, sociales, que lo que han llevado es a desligar el tema del territorio con lo que supone ser ciudadano. Entonces, en la lectura básicamente hablaban acerca de lo que ahora es la intercomunicación y la reciprocidad, que es lo que busca tomar una conciencia de que el efecto, digamos que mi acción puede repercutir a nivel mundial, ya sea con el medio ambiente, con el tema de la apertura económica, y que este tema debe ser interrelacionado entre todos los estados. Entonces, que como muy bien lo decía en el video, es un tema que en la práctica no es tan fácil, porque obviamente los estados no tienen una unidad de políticas, y que eso ha de llevar todavía un poco más de tiempo para unificarla y poder implementarla. Gracias, Edna. Lina, que había pedido la palabra hace un ratico. Sí, profe. Bueno, digamos que yo establecí como esa evolución o el concepto de ciudadanía moderno, pues propone la universalización del mismo, y cómo esta relación de la ciudadanía y la globalización se encuentra como en la necesidad de integrar los territorios, ¿no? De compartir un ideal común, que es ese ideal de ciudadanos del mundo, donde los seres humanos pues se integren y participen, y a su vez gocen de esos derechos humanos, pero pues también respondan a los deberes civiles y pues superen las exigencias de ese mundo globalizado, el tema de la educación, del medio ambiente, de la desigualdad, pero pues sin embargo esta misma pues debe ser asumida por la sociedad, ¿no? Debe ser encargada en fortalecer esas relaciones a partir de la tolerancia, y pues reconocer un poco ese tema de la multiculturalidad. Así es. Gracias, Lina. Edna Paola, te escuchamos. Buenas noches, profe. Pues desde que se implementó todo lo que tiene que ver con la globalización, todo tuvo una transformación, y es que ahora las personas, cuando migramos o cuando somos de otros países o cuando vamos a otros países, no nos preocupamos tanto por ese deber de cuidar un proceso global, sino solamente por los derechos que tenemos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que se hace en las economías golondrinas. Muchas multinacionales vienen a países con grandes riquezas naturales simplemente a hacer una explotación y muere el recurso. Cuando esto pasa, pues ellos nuevamente se vuelven a su país y dejan como ese fragmento de pobreza en el país en donde extrajeron los grandes recursos. Entonces yo creo que aparte de tener sus derechos, pues tiene que empezar a valorar también sus deberes como compatriota y como poder defender ese territorio que, bien se dice en la lectura, es de un proceso nacionalista, y el que le da a uno el derecho de ser ciudadano también tiene sus deberes como persona y como cociudadano en otros momentos y en otras etapas del planeta, ¿no? Sí, es que el punto también es que hemos dejado de lado, por enfocarnos en lo global, hemos dejado de lado lo local, también un poco el tema de la interculturalidad. Y yo siempre lo he dicho, la globalización no es del todo, la globalización tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas, y una de sus cosas malas es que muchas veces dejamos de lado o olvidamos un poco nuestras tradiciones, nuestra cultura, por adoptar la de otro estado que nos haga sentir mejor, más chéveres, más cool, no sé cómo decirlo. Natalie. Buenas noches, compañeros y profe. Hola. Bueno, algo que me pareció muy interesante cuando estaba leyendo el texto, y es sobre el autor. La autora se centra en algo que se llama la evolución del concepto de ciudadanía, que estaba en una diapositiva anterior. Algo muy importante que se resalta en este texto, en esta parte del texto, es como la Revolución Francesa es un momento histórico en donde se comienza a hablar surge el concepto de ciudadanía, a la vez que surge el Estado-Nación. Es muy importante algo, y me trajo a la memoria, hay un autor, es un filósofo, se llama Hegel, y él habla sobre ese
en un momento del texto se toma la siguiente frase, la voy a leer. En el ámbito de sus derechos se convierte en amo de sí mismo. El ciudadano se está refiriendo aquí. Y Hegel habla algo sobre eso en su filosofía. Él habla sobre cómo los seres humanos, en algún momento nosotros tenemos las mismas necesidades que los animales, pero hay algo que nos diferencia de los animales y es el reconocernos entre nosotros mismos. O sea, quién puede llegar a ser un amo y quién puede llegar a ser un esclavo. Entonces, Hegel en su fenomenología del espíritu, que es uno de los libros que él tiene, él también dice lo siguiente. Él dice que cuando ocurrió lo de la Revolución Francesa, realmente la relación de amo y esclavo, de señor y siervo, fue superada. Y estas revoluciones lo que hicieron fue abolir esa distinción que había entre amo y esclavo. Y lo que se hace es que el esclavo o estos antiguos esclavos que habían pasan a ser amos de sí mismos. Y esto es allí en este punto se centra a lo que pues nosotros estamos viendo en este concepto de ciudadanía. Eso me pareció muy interesante como para el ámbito histórico y filosófico. Muchísimas gracias, Natalie. Claramente Hegel es uno de los autores que más nos pueden ilustrar en cuanto a este concepto que viene desde hace mucho tiempo, aunque sí, como tú lo mencionaste, con la Revolución Francesa dio un vuelco total a lo que veníamos conociendo anteriormente. Mario. Bueno, profe, yo voy a rescatar algo que me pareció como interesante de la lectura. Había un punto en el que decía que una autora, Cortina, explicaba que tal parece que la meta, digamos, principal de la globalización, es decir, de todos los procesos de la globalización, es construir una ciudadanía cosmopolita, ¿no? Y entonces luego después nos remontamos a lo que decían de qué era ese término de ciudad cosmopolita, ¿no? Y lo dividían en dos, como la definición de ciudadano y como la definición de cosmopolita. Y me parece súper importante eso porque de alguna manera nosotros ya no estamos pensando para el lugar en el que vivimos, sino estamos pensando hacia afuera, ¿no? Estamos de alguna manera teniendo en cuenta que el ciudadano ahora es un agente del mundo, ¿sí? Y no del estado en el que pertenece, ¿no? Pues porque en ocasiones, digamos, nosotros solo tendemos a mirar lo que está de alguna manera aquí, ¿cierto? Pero toda esta globalización a través de todas las nuevas aportes que han habido, la tecnología, etcétera, todo eso nos ha hecho pensar en que de pronto puede existir cosas más allá de lo que simplemente nos plantean aquí, ¿no? Y aquí, entonces, digamos, volvemos a lo anterior, y era entonces, esos mismos derechos, esos mismos deberes, pues no solamente son en lo que estamos, sino que también tenemos que explotarlos a nivel general, a nivel mundial, ya que esa globalización no lo va a permitir, ¿no? Puede que en este momento esté transcurriendo, como puede que más adelante transcurra, pero de que se va a lograr eso, se va a lograr, ¿no? Se supone que necesitamos ser ciudadanos del mundo y no ciudadanos de los estados, ¿no? En donde todo el mundo, a través de su pensamiento, su cultura, etcétera, se vea unificado durante, no sé, lo que reste de la humanidad o algo así. Pienso que eso fue un aporte muy chévere de la autora al referirse a la globalización como construcción de ciudadanía cosmopolita. Y es que es así, por eso la globalización nos da unos tips para ayudarnos a construir una ciudadanía efectiva a nivel global. Y uno de los primeros aspectos es que debemos tener herramientas para comprender nuestra realidad de una manera crítica, responsable y comprometida. Y aquí vuelve y juega algo que yo les he dicho repetidamente a lo largo del semestre y de lo que llevamos juntos. Hay que tener pensamiento crítico, hay que educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la casa, en el colegio, en la universidad, con pensamiento crítico, con la capacidad de asombro, de curiosidad, de preguntar, de interpelar, de cuestionar, porque es de esa manera que vamos a poder identificar y explicar cómo lo local termina conectándose con las realidades globales, cómo lo local termina afectando a lo global y cómo lo global afecta a lo local. Y el mejor ejemplo de eso lo tenemos ahorita, como un virus que nació por allá en la China y del que nosotros hacíamos bromas a principio de semestre, nos tiene como nos tiene ahorita, nos tiene encerrados, nos tiene con incertidumbres, a muchos con crisis de ansiedad, con crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo entonces nuestras pequeñas realidades diarias terminan teniendo un impacto global que muchas veces nosotros no dimensionamos.
también hay que conectarnos con la realidad social desde la empatía y la solidaridad. Se los dije cuando hablamos de la clase, en la clase de los retos de Colombia hoy, como uno de los retos más importantes de Colombia es construir una sociedad menos egoísta, menos individualista. Cómo tenemos que nosotros empezar a identificar la importancia de pensar en el otro, de cuidarnos a nosotros para cuidar al otro y para cuidar nuestra casa en común, que es este planeta, que solo tenemos un planeta, no tenemos más. Lamentablemente todavía no se ha descubierto la vida en Marte o en Júpiter o por allá. Entonces tenemos que entender que desde la empatía podemos también sentirnos parte de un colectivo de personas organizadas. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Alexander Wendt, que dice que cuando las personas identifican que comparten un mismo sentimiento, generan una construcción social de ciudadanía. Entonces, esto es un ejemplo. Carlos, Carolina, Daniela y yo hemos descubierto que los 4 tenemos un interés en común por defender a los koalas en Australia, porque a nosotros nos parece que los koalas son muy lindos y que tenemos que trabajar para defender a los koalas. Entonces nosotros descubrimos que los 4 tenemos ese interés y empezamos a generar acciones, a ser agentes de cambio que generen acciones en ese sentido. Es decir, Carlos, Carolina, Daniela y María Isabel se convierten entonces en agentes de cambio que desde lo más pequeño de su núcleo social empieza a construir, a emprender acciones muy pequeñas que sirven para construir una sociedad más justa. Por eso yo a todos les he dicho siempre y siempre lo digo, todos aquí debemos tener una lucha y tenemos que echarla para adelante, tenemos que trabajar por eso. Y tenemos que ser empáticos con las luchas de los demás. Yo no tengo por qué odiar a las feministas si no soy feminista. Si su lucha puede contribuir a mejorar algo en esta sociedad, pues que lo echen para adelante. Yo no tengo por qué odiar a los homosexuales o a la comunidad LGBTI. Si su lucha puede contribuir a mejorar algo en el mundo, pues que lo echen para adelante. Yo no tengo por qué odiar a los ambientalistas. Si los ambientalistas, si su lucha puede ayudar a mejorar algo de la sociedad, pues que lo echen para adelante. Si yo no tengo por qué odiar a los providas, si los providas, si su lucha tiene algo y nos puede ayudar a mejorar la sociedad, que la echen para adelante. Así como nadie debe odiar mi causa, y mi causa es que niños que sepan leer, niños que lean, jóvenes que lean, son jóvenes críticos, jóvenes más educados. Yo pienso que mediante la lectura se puede contribuir a mejorar la sociedad. Nadie tiene por qué, si a usted no le gusta leer, no tiene por qué desmeritar mi lucha. Entonces tenemos que ser empáticos con los demás y entender que esas identidades conectadas, esos intereses compartidos, no están solamente con el vecino, con el amigo, con el novio, sino que pueden estar con miles de personas alrededor del mundo. Por ejemplo, los jóvenes que protestaban en Hong Kong por la independencia de Hong Kong, China, los jóvenes que protestaban en París por el acceso a por la realización de una reforma laboral justa, las mujeres que protestaban en Ciudad de México para que no las mataran, los jóvenes que protestan en Santiago de Chile para que se cambie la Constitución, los jóvenes que protestan en Bogotá por el acceso a una educación superior de calidad. Todos ellos tienen algo en común, todos ellos están interconectados por algo, por un sentimiento, y es que el statu quo de los estados nacionales donde viven ya no les sirve, no les responde a sus demandas. Entonces ellos generan acciones de cambio. Que el modus operandi de estas acciones de cambio sea bueno o malo es otro tipo de debate, pero ellos están generando una acción de cambio, se están convirtiendo en agentes de cambio. Y esa es la responsabilidad principal que tiene la ciudadanía de hoy. Tenemos que ser responsables de temas globales, como el cuidado del medio ambiente, como el respeto a los derechos humanos, como nuestra responsabilidad individual para enfrentar las pandemias que van a azotar a la humanidad, porque esta pandemia del COVID-19 no va a ser la única pandemia que va a azotar a la humanidad, vienen muchas más. Y esto también nos va a llevar a reformular nuestra relación con el Estado, porque probablemente en esta nueva realidad nosotros ya no podamos salir a protestar en la calle como lo hacíamos antes. Tengamos que mirar cómo hacerle esas demandas al Estado, pero también nos va a llevar a reformular nuestros patrones de producción, nuestros patrones de consumo, a entender que sí tenemos que reciclar, que el reciclaje es supremamente importante. Pero nada de esto se va a lograr si no somos ciudadanos empáticos.
si no somos ciudadanos que aprendan a aceptar la diferencia del otro, que aprendan a ver en la diferencia un elemento para construir. Y esto me lleva a hacerles las dos últimas preguntas del debate. ¿Cuál es el rol de la cultura en la evolución de la ciudadanía? ¿Y qué rol juega cada uno de ustedes como ciudadano en esta nueva realidad, en esta nueva modernidad que nos ha impuesto no solamente la globalización, sino todos aquellos fenómenos que vienen con él? Edna. Profe, yo tengo una pregunta, pues es de las lecturas, pero quería como preguntarle. Dime, Lina. Profe, es que hay una parte donde pues hablan de la definición del universalismo y de las pretensiones legítimas de las demás formas de vida. Y dentro de la comunidad, pues digamos que lo dividen o lo establecen por el etnos, el etos y el demos. Y la verdad no comprendo por qué la religión, o sea, está como... está situada dentro del etnos. No, o sea, no comprendo por qué, o sea, lo denominan como de ese tipo natural, porque dicen que son esos elementos como prepolíticos de tipo natural. Entonces no comprendo por qué la religión está situada ahí. ¿Quién estudia licenciatura en filosofía acá? O sea, ¿no sería eso demos porque hace parte como de la comunidad o no entiendo eso? Dame un segundo. ¿Quién estudia licenciatura en filosofía acá? ¿Ninguno estudia licenciatura en filosofía acá? Nadie. Sí, sabemos. Sí, ¿dónde está? Yo sí sabía que se estaban haciendo los que no era con él. Elizabeth. Aquí está el gremio no quería hablar. Un estudiante de licenciatura en filosofía, ¿le puede explicar eso a Lina? Se lo puede explicar mejor que yo, que no soy filósofa y que el etos, el demos y todo eso es física nuclear. Por favor. Elizabeth, Juan Carlos, me tocó llamarlos de a uno. Es que estamos organizando las ideas primero antes de responder. Un momento. Yo tengo mi teoría de por qué la iglesia está como algo de lo natural. Y es porque como es una creencia, es algo que viene de lo que no puedes ver, de lo que ya está dado previamente a la existencia humana. Entonces, considero que realmente es por eso. Pero filosóficamente hablando, creo que esa no es la explicación. También parte mucho de las creencias de cada persona. Lo que pregunta la compañera es la diferencia como del etnos y el demos. ¿Por qué la religión está en el etnos? En el elemento del etnos, o sea, o por qué no es del demos y hace parte como de un tema como cultural, ¿no? De la comunidad, porque es un tipo natural. Yo creo que es por lo que yo te dije. Identidad también, porque Sí. la parte del etnos sí está implícita la identidad y muchas veces el tema de la religión hace parte de la identidad de un pueblo. Entonces creo que podría ir de pronto por ahí. Porque es que también el tema de la religión viene dado por algo mucho más, o sea, por algo superior a nosotros. Es decir, antes de que existiera la política, antes de que existiera la vida social, antes de que existiera la vida económica, ya existía la religión, ya creíamos en algo. Entonces es algo muy sobrenatural, por decirlo así, algo que viene dado por la divinidad de lo que no vemos, de lo que no entendemos. Es como yo lo veo, o es como mi creencia personal me lo deja ver. No sé si te quede un poco claro, Lina. Realmente en estos temas filosóficos yo prefiero no meterme porque termina uno trasquilado. Sí, profe, sí, pues es que sí tenía como esa duda, pero sí. Listo, entonces vamos a darle la palabra a Edna, que tiene la mano levantada hace como 5 minutos. Gracias. Edna. Hello. ¿Quién más va a responder las dos últimas preguntas del debate? Tranquila, Laura. Profe, es que no me quería funcionar el audífono. Eso suele pasar. Bueno, yo creo que el rol de la cultura para la evolución de la ciudadanía es la base
que tiene que tener la estructura para poder generar esa transformación. O sea, si no tenemos cultura, si no tenemos ese sentido de pertenencia, no tenemos base para crear una ciudadanía. Podemos ser ciudadanos del mundo, pero si no lo sabemos cuidar, si no sabemos respetar esos límites y linderos entre la naturaleza y la destrucción, yo creo que la evolución nunca se va a generar en cuanto a un ciudadano global. Si no respetamos nuestro espacio, si no respetamos nuestro país, si no respetamos ese reconocimiento que nos está dando el elegir o ser elegido, el determinar ciertos derechos y deberes, no vamos a poder evolucionar, a poder transmitir esa información a otros países y considerarnos ciudadanos globales. Si aún hoy en día vemos que la transformación ha sido exclusiva de algunos países, precisamente porque no hay ese sentido de solidaridad, porque no sentimos esa hambruna que se vive o porque no sentimos esa falta de educación o porque no sentimos esos salubridad que tanto necesitamos, mucho menos vamos a tener procesos tecnológicos que sean globalizados. En cuanto al rol que uno juega como ciudadano, creo que es esa célula que necesita para poder construir un sistema global. Gracias, Edna. Michael. Pues para mí, la primera pregunta, pues, ¿cuál es el rol de la cultura en la evolución de la ciudadanía? Pues yo creo que es la piedra angular de toda esta charla prácticamente, puesto que si el ser humano pues es educado y tiene buenas bases en su sentido cultural, pues estas mismas se van a ver reflejadas a nivel personal cuando la persona pues crezca. En ese sentido, ¿a qué me quiero referir? Pues cuando la persona es totalmente, o sea, tiene una buena cultura o tiene buenos hábitos de cultura, al momento de realizar pues sus actividades diarias, ocasionales, esporádicas, esta persona va a tener buenos argumentos, bases para poder generar unas buenas actividades a nivel ya sea laborales, profesionales, familiares. En este sentido, la evolución de la cultura es demasiado importante. En el otro, ¿qué rol juegas tú como ciudadano en la nueva modernidad? Bueno, pues el rol que jugamos pues nosotros, los jóvenes ahorita en ese sentido, es poder crear en parte, pues luego lo hacen en parte del derecho, es crear políticas incluyentes que incluyan a la mayoría de las personas, pues para que haya una como la igualdad, sí, que no se vea tan reflejado la desigualdad norte-sur en este sentido, para que no haya tanta desigualdad, porque por ejemplo podemos darnos cuenta que Brasil es el país más desigual del mundo, y eso que nosotros nos falta un poquito y estamos ahí ya casi al lado de Brasil. En ese sentido yo creo que en parte en el derecho de mi tema, yo creo que el rol que uno debe jugar en este tema es poder crear de parte de uno una política sustentable donde la igualdad no se vea tan marcada en, pues en la ciudadanía, pues en la sociedad, profe. Yo hablando y el micrófono silenciado. Oiga, qué grosería. Andrea, habías levantado la mano. Bueno, en cuanto a la pregunta del rol de la cultura de la evolución ciudadana, me trae a la lectura la parte de la aldea global, y es cuando nosotros identificamos la cultura como todos esos rasgos característicos que nos hacen pertenecer a un grupo, que nos identifica como un grupo, y él habla de esa homogenización de la cultura para que todos nos sintamos en un solo grupo, ya hablándolo a nivel mundial o global, ¿sí? Digamos que ese es el sentido que yo le doy a la parte de la evolución de la ciudadanía. Si todos somos una misma cultura, pues todos vamos a ser iguales y todos vamos a ser ciudadanos dentro de esa misma aldea global como nos manifiestan ahí en la lectura. Y en cuanto al rol que uno juega como ciudadano para esta nueva modernidad, yo creo que es ser replicador de buenos hábitos, replicador de, ¿cómo te digo?
hacer cosas a beneficio de los otros, de solidaridad. Ese tipo de acciones pequeñas que uno puede hacer replicar, enseñárselas a sus hijos, a los vecinos, a los que conoce, es lo que ayuda también a que mejore en ese aspecto de sentirnos todos seres humanos, todos iguales. Entonces, digamos que en cierta forma ese sería el aporte que se daría a esa nueva concepto de ciudadano moderno. Me encanta ese concepto, Andrea, de convertirse en un replicante de buenas palabras, buenas prácticas, buenos pensamientos, buenas acciones. Muy interesante, Luis Felipe. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿cuál es el rol de la cultura en la evolución de la ciudadanía? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el, el ciudadano como tal, las raíces de cada uno de sus países es fundamental, que siempre tengan claro eso, pero también es fundamental que, o estamos viendo también esto a nivel mundial, que nos estamos alimentando de otras culturas. ¿Por qué? Porque ya una persona de un país comienza a alimentarse no solamente ya sea por internet, por televisión, por muchos temas, hasta por donde estamos, hasta en los lugares donde estamos estudiando, nos estamos alimentando de otras culturas. ¿Por qué? Porque estudiamos con diferentes personas de otros países, de otras ciudades o hasta en diferentes ámbitos de pensamiento, por así decirlo, porque pues si nos damos cuenta, nosotros tenemos muchas culturas también urbanas que también alimentan ese ciudadano, pero por lo general yo diría que lo mejor que debería tener una persona es bien, tener sus raíces bien enmarcadas, por así decirlo, para así mismo mostrarlas al exterior, si en un momento dado llega a salir o a demostrar para que deje, digamos, el nombre o el nombre de un país en alto, más que todo, yo lo diría. Y bueno, ¿en qué rol juegas tú como ciudadano en la nueva modernidad? Bueno, yo diría que sería bueno también, como lo que decía la compañera anteriormente, sería bueno también inculcar ese tipo de educación que antes daban, o sea, tratar de que los jóvenes también comiencen, o sea, no se peguen tanto digamos, de las tecnologías y traten de mirar también un poco más atrás, o sea, no solamente ir avanzando, sino también recordar que nosotros también tenemos unos valores, que todos los valores que les inculcan en casa sean fundamentales. Lo mismo la educación que una persona pueda recibir y adicional a eso, cómo se vayan, cómo hacer avanzar a un país o a un estado y también a la gran mayoría de ciudadanos con buenas prácticas. Completamente de acuerdo contigo, Luis Felipe. David, habías levantado la mano. Sí, yo quería, digamos, como agregar un poco, haciendo referencia, ahorita haciendo memoria a lo que decía Kant en uno en su artículo, respuesta a la pregunta que es la ilustración, en la que precisamente él dice, pues, qué significa, digamos, ser mayor de edad. Y pues él dice, pues, que prácticamente es valerse por sí mismo, contando con la razón como guía. Entonces yo creo digamos, haciendo alusión a lo que estaban diciendo los compañeros, ser ciudadano, digamos, un ciudadano ideal, por decir así, es hacer, o sea, tener, digamos, como un criterio propio, hacer uso de la razón. Pues yo creo que eso, en cierta forma, lo determina inclusive también la cultura. O sea, yo creo que cuando digamos, la sociedad en la que uno vive, de alguna manera lo impulsa a que mire las cosas, digamos, de la manera más madura posible. Yo también, digamos, hago memoria, me imagino cómo serían nuestros o los pueblos indígenas, de cómo, por ejemplo, esos rituales que ellos hacían para, digamos, celebrar el paso, digamos, de la niñez a la madurez de una persona,
y entre ellos mismos también juzgaban que estas personas deberían tener ya un criterio lo suficientemente maduro para vincularse a la sociedad, para comportarse con el medio, para comportarse con los demás conciudadanos, digamos, de manera responsable, que digamos como lo que decía Kant, pues que prácticamente una persona que hace uso completo de la razón pues va a actuar de acorde a ella y pues va a errar, no va a errar en su comportamiento si la razón, digamos, es la luz que va a guiar en el camino, más o menos también lo que decía Platón en la antigüedad, cuando él decía prácticamente pues, la persona que sabe el concepto de todo, digamos, de todas las cosas en cuanto a política, digamos, se refiere, pues obviamente va a actuar acorde a la esencia de cada concepto y pues obviamente va a actuar de manera correcta y de manera, digamos, ideal. Gracias, David. Mario, y terminamos. Profe, yo, pues no sé, de pronto se me ocurre que, digamos, que con esto de la cultura, posiblemente la estamos viendo en este momento, ¿no? Yo creo que tuvimos que resignificar ese concepto de cultura para muchos de nosotros, en el hecho en que de alguna manera tenemos que tolerar más las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? De alguna manera, muchos de nosotros andábamos, digamos, como muy a lo de nosotros, como muy ensimismados a nosotros, pero a través de todo esto que está pasando, esa cultura, sí, esa cultura, no sé, tal vez solidaria, de fraternidad y demás, tiene como un nuevo significado que para mí eso va a cambiar a la ciudadanía y va a cambiar las cosas de pensar y la manera en cómo vamos a actuar de ahora en adelante, ¿no? Y si nos ponemos a dar cuenta, podría llamarlo, aunque suene de pronto malo, no sé, como una cultura cosmopolita, ¿no? O sea, de alguna manera todos en el mundo estamos bajo una misma, o sea, bajo un mismo orden, bajo una misma cultura, en donde o todos estamos bien o todos estamos mal. Entonces, de alguna manera esa cultura tiene que cambiar, ¿cierto? Y esta cultura está cambiando en beneficio no solamente de una población, de un grupo, sino que es a nivel mundial. Entonces yo creo que esa cultura es importantísima y lo pongo, digamos, a colación con los términos que están pasando en este momento. Me parece importante ahí. Gracias, Mario, y gracias a todos. Quiero darles las gracias porque me parece que fue un debate muy interesante. Las participaciones estuvieron maravillosas. Quiero felicitarlos y pedirles que sigan así en las clases que nos quedan. Y esto me lleva a contarles que para la próxima clase, ahorita ustedes saben, no hay una actividad al final o esta semana no vamos a tener una actividad como tal. Quiero invitarlos a que revisen las lecturas de la semana 15 que ya están en la plataforma, en el aula virtual. Hay una lectura que es obligatoria, que se llama El choque de civilizaciones, del profesor Samuel Philip Huntington, y es el tema que vamos a hablar la siguiente semana. Entonces, es obligatorio que lean esa lectura, tiene 24 páginas, donde el profesor Huntington explica qué es el choque de civilizaciones, cómo la globalización ha hecho que las civilizaciones choquen, todavía estamos ante un choque de civilizaciones, cómo va a ser el futuro de las civilizaciones, cómo se han reconfigurado las civilizaciones. Por eso este tema de la ciudadanía global era tan importante para introducir ese tema del choque de civilizaciones y lo que el profesor Huntington llama el nuevo orden mundial, que es el tema con el que vamos a terminar. Entonces, pues, invitarlos a que lean esa lectura, a que analicen sobre ella, se preparen. ¿En qué semana está la lectura, profe? 15. Semana 15 de la plataforma. ¿Cómo es que llama? ¿Me recuerda el nombre, profe? El choque de civilizaciones. Ahí tiene un letrerito en rojo que dice lectura obligatoria. Yo se los puse en rojito y negrita. Se llama El choque de civilizaciones. Si tienen alguna pregunta extra, algo más que decir antes de terminar la clase, si no, pues ya los dejo libres para que nos veamos el próximo miércoles muy puntuales en Zoom. Profe, yo sí tengo una duda, es que su merced me ha enviado el correo que yo no me había podido conectar en la clase pasada y no había hecho el quiz. Y pues su merced me dijo que mediante la valoración de hoy pues me calificaba esa nota. Yo después le envío un correo diciéndole qué nota le pongo. Ah, ok, listo, profe, no era más. Gracias, que tengan buena noche, chao. Igual, chao a todos, que tengan buena noche. Profe, una preguntita. Dime. Es que ahorita se me escapa la pregunta de la entidad que lidera sobre el quiz. Es la entidad que lidera
¿Qué entidad lidera el proceso en Colombia de la cooperación internacional de los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, exactamente. ¿Cuál era Es la respuesta? el Departamento Nacional de Planeación. Porque es que yo había leído un artículo que era el DANE. No, el DANE hace parte del comité técnico, pero quien tiene la ejecución total del proceso de los ODS es el Departamento Nacional de Planeación. Tanto así que la página de la Cancillería, cuando nos lleva al portal de Colombia y la Agenda 2030, nos llevas al portal del Departamento Nacional de Planeación. Ah, fue mi chica, con razón. Esa fue la única pregunta en la que fallé. Pero no me ¿Por eso saqué el sacó 4-4? Sí. Profe, gracias. Muy amable. A ti, Una nos feliz vemos noche. entonces la próxima clase. Chao a todos. Que Chao, descansen. profe. Gracias. Chao, profe. Profe, es Chao, que profe, gracias, buenas noches. Igual, no hay calificación, no me sale. por ahí me dijeron que ya la puedes ver. Si no la puedes ver, me envías un correo y yo te la mando. ¿Listo? Vale, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, chao, que descansen. Feliz noche.